Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta oportunidad vamos a hablar sobre las gráficas de barras o también llamadas diagrama de barras. Es una manera de representar datos, valores, información o frecuencias que se guardan cierta relación entre sí mediante barras verticales u horizontales. La longitud de estas pues es proporcional a la magnitud de las características que están representando. Las gráficas de barras como tal son muy útiles, no solamente porque nos permiten apreciar de una forma diferente las tendencias y los diferentes tipos de variables, sino que también son fáciles de construir y nos permite interpretar la información de una forma adecuada y un poco más fácil. Si por ejemplo entonces eh, debemos de tener en cuenta que aspectos como tal tiene una gráfica de barras. Por lo general siempre debe tener un título. El título es muy importante debido a que tiende a ser un encabezado en un lugar visible que describe brevemente lo que se está intentando comparar o lo que se está intentando interpretar. Las categorías discretas en un solo eje eh, son el ejemplo que corresponden, por ejemplo, puede ser a cierta información, como por ejemplo los meses del año, representados directamente con sus nombres en el eje horizontal o en una escala para las categorías y en el ancho de todas las barras pues es el mismo como tal. Además las barras siempre están separadas un poco apuntando al hecho de que siempre las categorías como tal deben de ser discretas. Esto quiere decir que ellas no tienen infinitos valores en un determinado intervalo finito, por decirlo así. Adicional a esto debe tener una magnitud numérica que es el otro eje. Entonces en la otra escala o el otro eje corresponden a los valores numéricos adecuadamente eh, y corresponden pues a las ganancias por ejemplo del mes de unas ventas. También se pueden encontrar en el eje vertical, que es el otro punto importantísimo debido a cada una de estas características que permiten ser especificadas cuidadosamente. Además, sobre el eje vertical hay una escala como tal, y en ese caso pues entonces va por ejemplo 1000, de 1000 en 1000, de 10 en 10, de 5 en 5, ¿sí? El tamaño adecuado como tal en el gráfico pues necesita ser eh, visualizado fácilmente. Los gráficos muy pequeños pues de pronto no se pueden leer bien, no se pueden interpretar adecuadamente. Adicionalmente, las gráficas de barras nos sirven o nos permiten visualizar rápidamente las tendencias y los comportamientos de diferentes ejercicios o elementos que nosotros podamos interpretar. Son muy fáciles de hacer, por lo tanto no se necesita un cálculo exacto como tal, y también lo podemos realizar de forma exacta eh, en programas como Excel, debido a que es un software especializado pues para este tipo de gráficos. En Word también lo podemos graficar y lo más importante es que con ello pues podemos contrastar muchos tipos de datos nominales como tal y numéricos. Adicionalmente a esto, los datos nominales son informativos, como por ejemplo lo que estábamos indicando hace un momento, como por ejemplo los meses del año, los días de la semana, el estado civil, los colores, nacimiento de un país, el nombre de las asignaturas, diversas carreras, entre otros. Y los datos de tipo numérico pues pueden ser ordenados o clasificados, agrupados o cuantificados de algún lado de diferente modo. Entonces los valores negativos también se pueden admitir de ser necesario en el tal caso que la barra como tal esté por debajo del eje horizontal. Tenemos unos tipos y ejemplos como tal de gráficas de barras. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, un,
un ejemplo, dado que, por ejemplo, los tipos de gráfica de barras más utilizados son de las diagramas o gráficas verticales como tal. Sin embargo, pues hay gráficas que tienen más versatilidad, pues por ello pueden crear de diferentes formas, siguiendo los principios básicos descritos hace un momento. Las gráficas pues también pueden ser horizontales y hasta también se pueden representar de diferentes categorías simultáneamente, pues siguiendo los parámetros para permitir interpretar adecuadamente la información que se quiere dar a conocer. Las gráficas de barras horizontales, en este tipo de gráficas, pues la longitud horizontal de la barra indicada, la magnitud de la categoría, pues es representada. Es ventajosa si los nombres de los datos nominales son muy largos, pues para ponerlos de pie, pues una barra vertical. También son adecuados para el números o datos grandes, que se requieran aproximadamente 10 barras como tal. Simplemente pues el espacio disponible, si no es suficiente para crear una gráfica, pues se puede realizar de forma vertical. Seguidamente pues tenemos un buen características o un buen ejemplo, debido a los porcentajes, por ejemplo, de la electricidad obtenida de la energía eólica en 15 estados, por ejemplo de Estados Unidos, que puede ser aprovechada en una fuente energética. Entonces sencillamente se puede realizar una gráfica con cada una de estas características. ¿Listos? Entonces en un lado pues se colocarían de pronto los estados y en otro lado la intensidad o el porcentaje de energía para poder ser analizada e interpretada correctamente. Adicionalmente a esto, pues la escala del eje horizontal representará pues los porcentajes individuales y se llevará a cabo la interpretación como tal. Hay una serie de gráficas de barras agrupadas, que es cuando hay varias categorías para comparar con muy cierta magnitud numérica, que no hay un problema en asignarle como tal una barra a cada categoría, que usualmente pues se distingue con un color sombreado en particular. De esta forma pues que pueden ser representados una serie de conjuntos como tal por categoría. En esta gráfica se puede añadir una clave para reconocer rápidamente cuál es la barra asignada a una determinada categoría, y esta es la clave, pues entonces puede ser dentro de la gráfica o por debajo del eje horizontal, como se desee. Las gráficas de barras pues son agrupadas, pueden ser representadas de forma vertical y horizontal según los requerimientos del espacio o de la persona como tal. Sin embargo, es importante o es necesario cuidar de no incluir demasiados subgrupos o subcategorías, porque de lo contrario, en vez de hacer un análisis fácil, se puede dificultar y se pierde pues el propósito como tal de originar y facilitar la información. En cuanto a las gráficas de barras aplicadas, es otro tipo de gráfica que también tiene una representación de subgrupos como tal, pero a la vez de usar gráficas separadas, utiliza en la misma barra un subgrupo que coloca encima del otro o bien al lado, bien pegado, si la barra es vertical, o al lado es horizontal. Entonces a la altura de la longitud de la barra pues es el valor numérico asignado a toda la categoría, y sobre la barra segmentada como tal pues va a indicar la contribución de cada subcategoría, ya que en los valores absolutos o en porcentajes como tal. Los gráficos de barras aplicadas son muy útiles pues para comprender el efecto de cada subgrupo que contiene en su totalidad una categoría, pero sin embargo hay veces los valores de cada subgrupo no se indican, y al observarlo pues tienen que ser interpretados para encontrarlos mediante esa escala gradual en el eje que corresponda. Esto hay veces puede complicar como tal la interpretación de información.
pero la idea es que siempre se trabaje adecuadamente con las gráficas de barras y nos permitan pues interpretar la información de una forma fácil. Entonces recordemos como tal que las gráficas de barras pues se pueden representar de forma horizontal o vertical. ¿Listo? Entonces, volviendo, recordemos que las gráficas también son conocidas como diagramas de barras o gráfico de columnas, también se puede llamar de esta forma. Es una representación gráfica de un conjunto de datos de diferentes categorías. El valor de cada categoría pues entonces también muestra como una gráfica rectangular de ancho fijo o de una altura proporcional el valor representado. Mientras más larga es la barra, pues mayor será su valor. Las categorías como tal pues se muestran en uno de los ejes del gráfico como tal y los valores se van a trazar en el otro eje. Las gráficas partirán como tal desde una línea como base que por lo general es común y permite una fácil comparación de los valores. Entonces, por ejemplo, podemos tener una serie de categorías entre la computadora, un móvil y una tablet y la cantidad de usuarios como tal en el otro eje que está utilizando estos elementos. El diagrama como tal pues muestra la cantidad como tal del tipo de dispositivos utilizados por los visitantes en un tipo de información recopilada y las categorías como tal que pueden presentar las gráficas. Entonces recordemos que la variable principal es una variable categórica que toma los valores discretos y pueden ser considerarse a unas categorías nominales. Dentro de esas categorías nominales son las cualitativas y descriptivas, por ejemplo los géneros, el nombre, los países, el color de la piel, y no tiene ningún orden en particular. Entonces por lo tanto pues pueden trazarse en cualquier orden determinado. Y las categorías ordinales pues tienen un orden particular y siguen una secuencia determinada, como por ejemplo los meses de la semana, los años, el grupo, la edad, nivel de satisfacción de un servicio, entre otros. Y de esa forma pues se pueden representar las gráficas de barras. ¿Quién inventó como tal las gráficas de barras? Existen ciertas controversias como tal respecto al creador de los diagramas de barras. Sin embargo, la mayoría de las fuentes apuntan a William, un matemático que empezó a representar por primera vez un gráfico que lo utilizó en una obra publicado en 1786. Sin embargo, es importante mencionar que algunos precursores en el uso de este gráfico, como Nicolás Oresme, quien en el siglo XIV dio una gráfica de barras en su obra, pues también lo representó, y la velocidad del objeto pues en constante aceleración frente al tiempo, debido a que facilitaba el trabajo como tal. Y con el paso del tiempo pues fueron caracterizando y dando una importancia de forma relevante. Por lo general las gráficas de barras se recomienda usarlas cuando queremos mostrar una distribución de datos o realizar una comparación de medidas de diferentes grupos. A partir de gráficas de barras pues podemos ver qué grupos son más altos o más comunes, además ver la información de una forma más clara y asimismo interpretarla, cómo otros grupos se comparan con los demás y cómo es la cantidad de la actividad o datos comunes. Los gráficos como tal son bastante utilizados, no solamente por los profesionales analistas, consultores, sino también por personas en cuanto a la educación, académicos, estadísticos, investigadores, periodismo, entre otros. Por lo general, siempre está en constante los tipos de gráficos. Entonces podemos encontrar un tipo de gráfico de barras simples, que son los gráficos que solo muestra
métrica dentro de la categoría, que pueden ser verticales y horizontales, gráficos de barras agrupadas, los que estábamos hablando, aplicadas, entre otros, ¿sí? Entonces no debemos cambiar las gráficas de barras por una serie de imágenes, debido a que puede llevar a una confusión. Para eso se puede generar una serie de pictogramas, que los pictogramas como tal sí nos ayudan a representar de forma precisa y clara la información de forma más precisa. Entonces recordemos que los pictogramas como tal expresan, estos sí expresan con dibujos, símbolos, mapas, que hacen exclusivos a un objeto de estudio con frecuencias de las modalidades de una variable, y se le asigna como tal un valor a cada imagen como tal. ¿Listos? Como tal, la representación de las barras pues se utiliza más que todo para representar datos e información de forma precisa. Yo espero que les haya sido útil el video. Vamos a revisar otros enlaces que vamos a dejar en la plataforma y realizar las demás actividades de la semana. Listo, muchachos, un feliz día para todos.